Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar de tanques y SIPs. Mi nombre es Luis Álvarez Salcedo, soy especialista para IFM en la industria de alimentos y bebidas. Las preguntas las podemos resolver al final si les pueden escribir y con gusto las estaremos resolviendo. Para empezar, quisiera platicar una anécdota, ahora que tenemos esta pandemia del coronavirus, pues muchos de nosotros nos ha tocado que tengamos que ir directamente o estemos directamente en nuestras casas trabajando, haciendo home office. Pues la semana pasada, siguiendo todos los protocolos, estaba haciendo en mi casa home office y entonces yo tenía disponible para comer de entre 2 y 3 de la tarde. Entonces, llegando el momento de las 2 de la tarde, le dije a mi esposa, oye, ya voy a calentar mi comida para seguir trabajando. Llegué a la cocina, tomé la única olla que tenía disponible y le dije a mi esposa, no está limpia. Le pregunté qué hago y con sus palabras tan características y con las instrucciones que siempre me da, me dice, pues, lávala. Entonces procedí a tomar la olla y empecé a hacer una limpieza de mis utensilios, de lo que tenía disponible. Entonces le dije, ¿cómo lo hago? Dice, bueno, ahí fue cuando me dio sus instrucciones. Me dijo, toma un pocillo de plástico, pone unas gotas de detergente líquido, ponle agua y haz una jabonadura. Primero enjuaga la olla con un poco de agua y después con la fibra que tiene dos colores, de un lado verde y del otro lado amarillo, vas a meterla en la jabonadura y vas a empezar a lavar directamente la olla. Si no cede, ocupas un poco de agua caliente y ya cuando lavaste con agua caliente vas a limpiar la olla y después vas a repetir el procedimiento con la parte amarilla de la fibra. Ya que hice ese procedimiento, me dice, vas a volver a enjuagar esta olla y directamente, entonces, ya que enjuagaste la olla, ya que esté perfectamente limpia, le pones 1 o 2 gotas de cloro para que quede perfectamente desinfectada. A final de cuentas, ya cuando había acabado este procedimiento de limpieza de mis utensilios disponibles, ya había tomado media hora del tiempo que tenía disponible para comer. Entonces solamente tenía media hora para hacer todas mis demás actividades. En la industria técnicamente pasa esto. Tenemos equipos disponibles en la industria y tenemos cierto tiempo para poder hacer las limpiezas. ¿Qué es lo que pasa en la industria? Primero platicando, ¿qué es un SIP? Con la analogía que les platiqué ahorita de lavar directamente una olla en casa, un SIP es el procedimiento idéntico a esta alternativa, solamente que en la industria no podemos ver los equipos que estamos limpiando. Un sistema Clean in Place es un sistema automatizado para limpiar máquinas, recipientes y tuberías utilizando una mezcla de productos químicos, calor y agua sin tener que desmantelar la planta. Entonces, si no desmantelamos la planta, ¿qué es lo que sucede? Bueno, básicamente habría que mandar agua, productos químicos, detergente por todas las instalaciones de la planta para que se limpie en sitio. El proceso puede ser de una sola vez, donde todo eso se va a drenaje, o con recuperación, en la cual se recupera alguna parte del líquido, generalmente la última parte del enjuague. Los principios de un SIP se pueden aplicar a cualquier industria donde la limpieza es crítica y el proceso es una parte integral del ciclo productivo. En la industria, ¿cómo es un SIP típicamente? Bueno, primero tenemos enjuague con agua, enjuagamos todos los tanques, tuberías con agua, después lavamos con sosa, generalmente a alta temperatura, enjuagamos después con agua, lavamos con ácido y al final enjuagamos nuevamente con agua. ¿Para qué se utiliza? Básicamente un SIP en la industria se utiliza para eliminar cualquier cosa que no debiera estar presente en un recipiente limpio, para limpiar objetos visibles como restos de producto o invisibles en forma de bacterias o esporas de levaduras. Hay un tiempo, depende del producto que queramos limpiar, que tenemos que guardar para poder asegurar que tengamos una limpieza correcta y eficiente. Se utilizan también productos químicos adecuados a temperaturas superiores a 50 grados centígrados, pero no mayores a 75,
ya que no se obtiene ventajas algunas después de esta temperatura. Los agentes de limpieza comúnmente utilizados en el SIP son sosa cáustica y ácidos en formulaciones con detergentes para eliminar incrustaciones. A menudo estas aplicaciones con ácido son a temperaturas más bajas que la sosa. Los ácidos deben utilizarse con cuidado, o los productos químicos deben utilizarse con cuidado, ya que pueden afectar los sellos de las válvulas, sellos de las bombas y así como todos los O-rings de los instrumentos de medición y control. Al limpiar las tuberías con un proceso SIP, se debe alcanzar una velocidad correcta de fluido para obtener una buena limpieza. Se requiere un flujo turbulento a velocidades entre 1.5 a 2.1 metros por segundo. El flujo laminar a velocidades inferiores no proporciona buenas características de limpieza y después de estas velocidades no tenemos mayores ventajas. En la limpieza de recipientes se utilizan cabezales de limpieza de alta o baja presión para limpiar por acción mecánica o química. Eso es muy común, el nombre comercial o el nombre típico de esos son strike balls que se ponen en la cabeza del tanque para que pueda limpiar todas las paredes y la superficie de estos. Ahora, la mayoría de los problemas que tienen con SIPs se pueden atribuir a un retorno pobre. Esto provoca tiempos de SIP excesivos y uso de grandes cantidades de detergente o productos químicos y calor con una alta descarga de efluentes. El sistema se debe devolver de forma rápida y eficiente las soluciones de limpieza hacia el SIP. Ahora, la gran mayoría de equipos SIPs se fabrican bajo diseño. Ya que está instalado en nuestra planta, es muy difícil que modifiquemos esto. Entonces, podemos solamente monitorear y estar evaluando las distintas parámetros claves, los cuales son temperatura de operación, concentración de productos químicos, esto lo podemos hacer con conductividad, medición del flujo del agua de SIP. La instalación de instrumentos en línea nos da algunas características interesantes, ya que podemos ver en tiempo real el valor de las variables que estamos tratando de controlar. Esto con el fin de reducir costos, tiempos de limpieza y costos de productos químicos y de energía. ¿Qué factores afectan al SIP? Bueno, básicamente es el efecto mecánico, efecto químico, tiempo, efecto térmico y la tecnología. ¿Esto qué significa? Significa, todos estos elementos significan dinero. Si no tenemos un buen flujo por la tubería, no tenemos efecto mecánico para estar limpiando correctamente todos los depósitos y tuberías por la parte interior. Si no tenemos una concentración adecuada de detergentes, no estamos teniendo poder limpiador para limpiar todas las tuberías y todos los depósitos que tenemos. Igual, si no tenemos balanceado todos esos elementos, nos lleva mucho más tiempo la limpieza. Y con esto reducimos tiempo de producción. Efecto térmico, igual. Si no tenemos la temperatura del agua o de las soluciones que utilizamos en el punto correcto, tenemos que igual también alargar el tiempo y con eso tenemos menos tiempo de producción. Ahora, algunas preguntas en ese sentido. Por ejemplo, algunas preguntas. ¿Qué implica que no se tenga el flujo suficiente para arrastrar residuos? ¿Cuánto consumes de productos químicos, detergente y agua por mes? ¿De cuánto tiempo de producción dispones para limpiezas? ¿Cuánto cuesta elevar 1, 2, 3 grados centígrados las soluciones y el agua que tenemos para limpiar el SIP? ¿Cuál es el costo de un SIP? ¿Cuánto cuesta detener la producción por problemas de SIP? ¿Cuánto cuesta una empresa una hora de paro de producción por problemas en el equipo? O simplemente, ¿cuánto cuesta alargarnos 10, 15, 20 minutos en el SIP para asegurar la limpieza de nuestras instalaciones y
no tenemos esos 10-15 minutos produciendo de forma eficiente. ¿Qué sensores típicamente se utilizan en un SIP? Bueno, aquí lo tenemos, es un pequeño SIP que tenemos mostrado aquí en la imagen, y por ejemplo en la parte anaranjada dice sensores de presión. El sensor de presión típicamente que se monta en una planta para poder ver qué presión mandamos el SIP directamente a ese proceso. Sensores de temperatura, como les comentaba, es muy importante saber la temperatura que tenemos en nuestra agua de SIP para poder limpiar. Hay que estarla monitoreando constantemente. En la parte de conductividad también podemos tener conductividad a la entrada y a la salida del SIP para saber con qué cantidad de concentración de detergente estamos utilizando y cómo va regresando directamente al SIP. Igual, sensores de flujo para ver si efectivamente tenemos la cantidad de agua suficiente en el SIP para poder trabajar correctamente. Igual, también tenemos sensores para pulsión de válvulas para asegurar que siempre estemos mandando el líquido al lugar donde queremos enviarlo. Y los tanques, también habíamos comentado que este seminario iba a ser acerca de SIPs y acerca de tanques. Bueno, básicamente un SIP está formado por varios tanques. Además, en muchas plantas industriales, la cantidad de tanques tiene muchísima. Y también hay que estarlos instrumentando para saber que no se nos derrame, que tenemos la temperatura correcta de los tanques y tenemos todo directamente en orden. Por ejemplo, en el caso de los maestros IO-Link, tenemos en la parte, digamos, lila, tenemos donde conectaremos un maestro IO-Link y los sensores de nivel, por ejemplo, de cloruro hidrosática que tenemos montados en el tanque, temperatura, sensores inductivos para posición o de válvulas o apertura de puertas, y todo esto lo conectamos directamente a IO-Link. Y bueno, ¿y qué es IO-Link? Básicamente, IO-Link es la manera de enviar información directamente de los sensores en formato digital directamente hacia el sistema de control. Por ejemplo, cuando vamos manejando en nuestro carro, tenemos una aguja analógica en la cual podemos directamente ver qué velocidad tenemos, pero no sabemos exactamente en qué velocidad estamos manejando. Muchos otros carros ya tienen directamente un display digital en el cual podemos ver directamente el valor de la temperatura en la cual estamos manejando. Nos da exactamente el valor y ya no hay error de que ya no vi bien, no estoy viendo perfectamente la aguja. Entonces, con eso tenemos siempre la lectura de nuestra variable. De esta forma también es como manda la información directamente a los sensores, directamente hacia nuestro sistema de control. Además, ¿cómo se arma una red IO-Link? Básicamente una red IO-Link se arma con un PLC, mi PLC existente. Me encargo de poner módulos o maestros IO-Link. De ahí conecto sensores directamente al módulo y por Ethernet o Profinet me voy hacia mi PLC que yo tenga en mi planta. Ahora les comentaba, la información que viaja por aquí es digital, pero además de enviar información digital, ya el PLC y el sensor platican directamente porque ya hablan el mismo lenguaje. En ese sentido, además de enviar la información del valor del proceso, manda información de cómo está su comportamiento en el sistema. Es decir, el sensor directamente platica con el PLC y se platican. Le dice, ¿y tú cómo estás? Muy bien, afortunadamente, ya vi tu valor del proceso. ¿Qué es lo que te está pasando? Ah, fíjate que ya llevo yo 345 horas operando y he tenido 10,000 switcheos. Dice, bueno, perfecto. Luego platicamos, ya viene el sensor de conductividad y él me va a platicar también todo lo que le está pasando. ¿Qué información puedo llevar? Aquí tengo un ejemplo de un sensor de flujo. Puedo llevar la información del totalizador, la información del caudal, la información de la temperatura y además 2 salidas digitales. Esa es la información que puedo enviar además
de toda la información que el PLC le puede preguntar al sensor. Por ejemplo, cuál es tu número de parte, cuánto tiempo tienes trabajando, quién te fabrica, etc. Bueno, ahorita vamos a ver físicamente. Espero que se alcance a ver ahorita correctamente. Vamos a ver nuestro tanque. Aquí en este tanque, en la mañana me dio la tarea de poder cortarlo para poder mostrárselos correctamente. Aquí en el tanque básicamente está cómo se vería por la parte interna. Por ejemplo, sensor de temperatura, sensores de presión y sensores de nivel puntuales. Les comentaba, el SIP afecta en muchos sistemas a todos los O-rings y de los instrumentos. Por aquí se alcanza a ver, o no sé si se alcanzan a ver, pero aquí está el O-ring directamente entre el sensor de presión y la pared del tanque. Así es como tendríamos un sistema, un tanque, en el cual tenemos sensor de presión para ver columna hidrostática, mide desde el punto donde está hacia arriba, sensores de nivel, este podría funcionar como un sensor puntual o un sensor de emergencia de alto nivel. Si alcanzan a ver, cambia la pantalla en rojo, debido a que llegamos a nivel de emergencia y aquí está marcando que estamos en el límite superior del tanque. Igual, en ese sentido, podemos ver nuestro maestro IO-Link. Este maestro IO-Link se tiene que alimentar, se alimenta de una fuente de 24 volts. De aquí podemos mandar la información por Profinet o Ethernet directamente hacia el PLC y conectamos cada uno de los sensores directamente hacia el sistema. ¿Ok? Entonces, básicamente así es como podríamos instrumentar un tanque o un SIP. Además de estos instrumentos, tenemos, por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de conductividad y sensores para posición de válvulas, que igual ahorita en unos momentos se los podría mostrar. Ese sensor de temperatura en específico, voy a desconectar mi nivel. Y voy a conectar mi sensor de temperatura. Este sensor de temperatura es un sensor es un nuevo lanzamiento en el cual solamente avisa cuando el sensor perdió calibración. Es decir, ese sensor tiene dos elementos sensores en la punta, un PT100 y un NTC. Entonces, cuando esos valores se mueven o ya no están midiendo el mismo valor, nosotros podemos definir cuál es el valor que podemos aceptar, en este caso por corrimiento de señal, y solamente tiene un LED indicador que está en verde. Está en verde cuando está en forma, trabajando de forma correcta, nos avisa cuando tenemos desviación en azul y cuando tenemos ya un fallo nos avisa simplemente en rojo. Ok. Perfecto. Ahora les voy a mostrar cómo nos podemos conectar directamente con nuestros equipos por medio de nuestro software que se llama Line Recorder. Aquí tengo conectado directamente el equipo. Aquí puedo ver lo que tengo conectado. Tengo mi maestro que es el 192.168.1.101. Lo conecto directamente a mi sistema IO-Link y aquí puedo ver lo que tengo conectado. Un sensor de presión, un sensor de temperatura, nivel y mi display.
Por ejemplo, si me voy a mi sensor de temperatura, me voy aquí a la pantalla. Tengo aquí mi sensor de temperatura, el TD2517. Puedo ver el valor. Aquí tengo un poco de agua fría para poder bajar la temperatura. Y puedo ver cómo está variando la temperatura. En este caso, mi sensor de temperatura solamente manda el valor de la variable del proceso. Pero esta información es la que yo podría modificar. Voy a darle leer a mi equipo. Y, por ejemplo, podría ver el valor de otra variable. Aquí en este caso estoy viendo el valor, el que les comentaba, el sensor de temperatura. Todos estos valores son los que yo puedo modificar directamente en mi sistema, directamente del PLC, y aquí podemos ver directamente lo que les comentaba. Dos variables diferentes, dos sensores de temperatura en el mismo cuerpo. Me da el estado de la señal y me dice que mi dispositivo está trabajando de forma correcta. Aquí como les comentaba que yo puedo variar el valor de la diferencia de la temperatura que yo podría aceptar entre 0.5 y 3 grados centígrados para que me avise cuando tengo problemas directamente con mi sensor. Igual que voy a poner ahora el sensor, es el sensor que estamos ahorita mostrando en la configuración de la pantalla. Para poder realizar los cambios. Ok, igual tengo presión, puedo ver los valores de presión. Y si alcanzan a ver también, tengo aquí una pequeña gráfica. Que yo podría estar teniendo. Así básicamente es como podemos ajustar nuestros sensores, cambiar rangos, cambiar parámetros y enviarse directamente hacia el PLC. Ahora, también tenemos o contamos con software como el que tenemos que se llama Smart Observer, que básicamente se encarga de ver todo lo que está pasando en la planta. Como les comentaba, a través del sistema IO-Link mandamos información directamente hacia el PLC, pero tenemos un puerto disponible de IoT en el cual podemos también mandar cierta información directamente a un software, por ejemplo, como en este caso el nuestro, que se llama Smart Observer, para poder revisar los valores de los parámetros que tenemos en proceso. Aquí tenemos básicamente un zip en el cual o tenemos una imagen de una planta productora, tenemos un zip y tenemos algunos tanques. Picaríamos directamente sobre el dibujito del zip para poder revisar las variables que tenemos, o perdón, en este caso del tanque, para ver las variables que tenemos. En este caso podemos manejar presión, temperatura, niveles, y podemos ver el valor de la variable del proceso y también el valor de las válvulas, por ejemplo, en qué estado están. Si nos vamos a el zip, igual también tenemos valores de conductividad, presión, temperatura. Podemos llevarlas a otra pantalla y estar monitoreando los valores del proceso y además poder llevar gráficas y tendencias. Eso entre muchas otras cosas. Y pues bueno, básicamente, esos son los instrumentos que tenemos para instrumentar un tanque, para instrumentar un zip, para enviarlo por IO-Link directamente hacia el sistema de control y también poderlo llevar a sistemas, a software, por ejemplo, a softwares en el cual podemos llevar también, además de sistemas de control, podemos llevar simplemente datos para hacer KPIs, para hacer estadísticas, para hacer todo lo que queramos hacer, todo el peso que le queremos quitar al PLC, para que el PLC nos encargue de cosas tan banales como los indicadores, que nos encargue softwares y unas computadoras tradicionales. Pues bueno, hasta aquí concluimos esta parte de la presentación. Smart Observer quisiéramos hacer un segundo entrenamiento para poder mostrarle cómo podemos llevar a cabo todos estos indicadores, cómo llevar las gráficas, cómo mostrar todos esos aspectos en otro segundo seminario. Por lo pronto,
Igual podemos abrir una serie de preguntas y respuestas. Si quisieran preguntarme directamente aquí escribirme la pregunta y se las contestaría de forma inmediata. Por ejemplo, hay una pregunta, dice, ¿cuántas variables soporta el Smart Observer? Bueno, eso depende de nuestro sistema. Típicamente podemos armar una red IO-Link. Si tenemos una red IO-Link, podemos jalar los valores directamente hacia Smart Observer y podemos ver todas las variables que tengamos conectados en nuestra red. Igual me preguntan el modelo de display, no se alcanza a ver mucho en la transmisión, pero el modelo del display es 30391. Tenemos diferentes tipos de displays. Hay displays que conectamos directamente al maestro y podemos ver la información tal cual como está conectado a los maestros. O displays que son IO-Link y reciben la información directamente del PLC. El modelo de este es E30391. Me preguntan también cuáles son los principales campos de acción de los IPS. Básicamente, los IPS entran en la industria alimenticia en cualquier otro tipo de industria donde requieran que tengamos una limpieza en sitio de nuestros tanques y de nuestras tuberías. Me preguntan, ¿cómo lo puedo adaptar a una red ASI? Bueno, una red ASI en ese sentido, en muchas instalaciones de SIPS, es muy utilizado debido a que se maneja una gran cantidad de válvulas. Y típicamente se utiliza la red ASI para válvulas. Hay módulos IO-Link como este tipo que se pueden conectar a redes ASI existentes, donde se envía de igual forma, por formato digital, la información directamente hacia el PLC. Entonces, en ese sentido, si tenemos módulos IO-Link como estos, existen módulos IO-Link como estos, este es Ethernet, pero hay módulos IO-Link que se pueden conectar a una red ASI para, digamos, rejuvenecer la red ASI y también estar participando con otras tecnologías. Me pregunta que si el Smart Observer tiene conectividad con otros ERPs. Sí, exactamente. Este software se puede conectar a SAP, por ejemplo, de forma simple. Perfecto, igual. ¿Alguna otra pregunta que me llega por aquí? Por ejemplo, me dicen que, ¿cuál es el costo de un sensor de conductividad? Un sensor de conductividad, el precio de lista de un sensor, por ejemplo, como este, que tiene un rango de 100 a 400,000 microsiemens, cuesta 30,000 pesos. Y otra pregunta que me hacen, ¿los sensores de temperatura son plug and play respecto a versiones anteriores, como por ejemplo el sensor TA3431? Sí, estos sensores IO-Link básicamente transmiten la información de forma digital. Tú puedes programar en el sistema de IO-Link que la información se guarde y que le transmite la variable correcta. Cuando transmitíamos antes por 4 a 20 mA, tenemos que hacer todo lo que se llama el escalamiento. Entonces, tenemos que decir al sensor,
cuál es el 4 y cuál es el 20. Cuando tenemos sensores digitales, manda la información en formato digital. Es decir, la información que sale del sensor la marca directamente en grados centígrados. Por aquí me preguntan si nos compartirán la presentación. Claro, igual si me pueden mandar un correo a mi dirección de correo, les envío directamente la presentación para que la puedan tener en su equipo. Me preguntan igual en qué protocolo puedo conectarme para configurar los sensores. Los sensores IO-Link se pueden configurar directamente solamente por IO-Link. Cualquier sensor que tenga IO-Link se puede conectar a una red. IO-Link es un protocolo abierto, entonces hay muchos fabricantes de equipos que tienen sensores IO-Link y puedes conectarlo directamente a cualquier sistema. Igual con nuestro software que se llama Line Recorder, podemos ajustar los parámetros de cualquier marca. Porque igual me preguntan, la fuente de alimentación, ¿cuántos módulos soporta? Eso es interesante. Básicamente depende de la cantidad de instrumentos que estemos mandando a cada uno de los módulos IO-Link. En este caso tengo solamente cuatro sensores conectados. Hay módulos de 8 también, de 8 entradas. En ese caso tengo 4 conectados. A lo mejor tengo me soportan o tienen un consumo de 250 miliamperes. En ese caso, con una fuente de 1 amper podría alimentar todo el módulo. Eso depende de lo que le conectamos directamente al instrumento y de lo que consuma directamente el módulo. Y me preguntan también hasta cuántas variables puedo tener. Si hago una red IO-Link, puedo tener 250, digamos, módulos de este tipo. Cada módulo puedo ponerlo con hasta 8 sensores. IO-Link pueden ser configurables entre entradas y o salidas, y también podemos conectar simplemente cosas digitales directamente a nuestros módulos. Ok. Bueno, yo creo que hasta aquí igual terminaríamos esta presentación. Si quedan algunas preguntas o quedan algunas preguntas sin responder, se las contestaré directamente a su correo electrónico para poder dar seguimiento puntual a todas las preguntas. Igual también, como parte de la presentación, tenemos un pequeño obsequio para ustedes que hicieron algunas preguntas. Ahorita estamos trabajando desde casa, pero en cuanto termine la cuarentena les enviaremos a todos los que me contestaron preguntas, a todos los que me enviaron preguntas, perdón, les enviaremos un obsequio. Me pondré en contacto con ustedes para ver en qué dirección se los podemos enviar. Bueno, pues aquí terminaríamos con este pequeño seminario de este webinar de sensores para tanques, para SIPs. Les agradezco mucho su atención y también cualquier cosa, ahí están mis correos, están mis datos para poder responder todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.